Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 12. Imparable. Mientras los demás Quincies estaban preocupados por luchar, Joan, que había abandonado la pelea, permaneció tranquilamente en la meta, viendo a los demás pelear entre ellos con el examinador Sarkis. Muy reconfortante. A su lado estaba Sarkis, sombrío. Había sido examinador durante muchos años y, además de su propio año de evaluación, nunca había visto una evaluación tan cómoda antes. Este hombre está aquí por turismo o por evaluación de reclutamiento. El hombre que no puede ver a través de, Sarkis murmuró. Y en este momento, en el horizonte lejano, finalmente apareció una figura. Había dos Kinky a la cabeza. En ese momento, todos estaban en un estado lamentable, como si hubieran librado una batalla encarnizada. Claramente, habían logrado recuperar la medalla de semicaballero y estaban listos para llegar a la meta para completar la evaluación. Detrás de ellos, había muchos monstruos espirituales de los niños persiguiéndolos. Uno de los profesores de Kinky se dio la vuelta e inmediatamente lanzó varias descargas de flechas para matar al monstruo espiritual que lo perseguía. Al ver esta escena, Joan arregló su ropa, luego se levantó y se estiró. Muy bien, es hora de completar la evaluación, ha llevado mucho tiempo. Pero en ese momento, después de matar al monstruo espiritual que lo perseguía, el líder Kinky se echó a reír. Jeje, esta evaluación no es demasiado difícil. Aquí solo los tontos serán expulsados. Si uno quiere convertirse en un caballero oficial, ¿cómo puede limitarse a ser un semicaballero? Tan pronto como terminaron de hablar, Joan apareció ante ellos. Al ver a Joan, las expresiones de los dos cambiaron ligeramente y rápidamente entendieron lo que significaba. Después de todo, habían visto muchas emboscadas y robos en el camino, por lo que había muchos Kinky cuyo plan era avanzar y llegar a las emboscadas. Jeje, ¿quieres arrebatarme la medalla de semicaballero? Uno de los miembros de Kinky se burló mientras avanzaba. E inmediatamente construyó una flecha y la disparó directamente a Joan. Frente a la flecha que volaba hacia él, Joan levantó su mano derecha y la agarró con sus manos desnudas, luego la aplastó. Con un solo clic, Joan aplastó la flecha sagrada. A lo lejos, Sarkis levantó las cejas al ver esta escena. Oh, agarró la flecha sagrada con sus propias manos. De repente, Sarkis se dio cuenta de que no veía ningún vaso sanguíneo en la mano de Joan. No había flujo de partículas espirituales en los vasos sanguíneos. Extraño. Esto no es la sangre Blood. Entonces, ¿cómo fue capaz de detonar la flecha sagrada con sus propias manos? Sarkis se sorprendió, repentinamente incapaz de comprender el método exacto que utilizó. Y en el siguiente momento, en el momento en que Joan presionó la flecha sagrada destructiva y la detonó, las partículas espirituales dispersas en su mano se reunieron a una velocidad extremadamente rápida. En un instante, la flecha sagrada destructiva se convirtió en la de Joan y la disparó. ¿Qué velocidad es esta? Sarkis se sorprendió. En ese momento, no podía ver claramente cómo absorbía el Reisi. Esto es demasiado exagerado. Cuando Sarkis respondió, los Quincies ya habían sido derribados al suelo por Joan. ¿A dónde fue? Recuperó la medalla semicaballero, y procedió al final de la evaluación, y se la entregó a Sarkis. Muy bien, mi evaluación ha terminado, es un éxito. Después de obtener la medalla de semicaballero, Sarkis quedó atónito durante 2 segundos. Aunque no entendió el proceso de Joan en ese momento, asintió con la cabeza. Es realmente un pase. Sin embargo, no tienes el gusto de Oyou. Si alguien más regresa con una medalla Oyou al mismo tiempo, serás descalificado. En este momento, según el cálculo del tiempo, el resto de los miembros de Kinky deberían haber regresado casi. Poco después de darme cuenta de esto, una gran cantidad de Quincies aparecieron en la distancia.
Además, como dijo Sarkis, debido a la búsqueda del monstruo espiritual, están muy dispersos unos de otros. En ese momento, Sarkis sintió algo de curiosidad. ¿Qué debería decir Joan para evitar la descalificación? El ejército regresará pronto. Nadie regresará. De repente Joan habló, dejando a Sarkis atónito por un momento. ¿Qué? Y mientras hablaba, dio un paso adelante y, en la línea de meta, se enfrentó a las fuerzas de Kinky que regresaban. Dije, nadie volverá. Al oír esto, Sarkis se sorprendió, como si supiera lo que Joan estaba pensando. Sin vergüenza, no pretendes convertir a todos los grupos de Kinky en enemigos, ¿verdad? Aunque la 10ª clase concentración espiritual tiene ventajas básicas inherentes. Sin embargo, ante el regreso de muchos maestros de Kinky, no es fácil evitar que regresen. Con el regreso de muchos Kinsies, todos seguían usando Irenkyaku, incluso si Joan era fuerte, no podía detenerlos a todos. Siempre habrá un pez que se escape de la red. Tan pronto como alguien llegue a la meta, Joan será descalificado. La idea es muy buena, pero ¿podrás ejecutarla? Joan no respondió. Levantó silenciosamente su mano derecha. En la muñeca derecha, la cruz de Kinky colgaba suavemente. Y entonces, hubo una conmoción. De repente apareció un arco espiritual exageradamente grande. Al ver esto, las pupilas de Sarkis se encogieron de repente. ¡Qué velocidad tan exagerada en la construcción de partículas espirituales! La absorción de partículas espirituales de este hombre en el Reiki ciertamente no es tan simple como el 10º rango. Con casi un solo vistazo, Sarkis vio el alcance del aterrador establecimiento de Joan como Kinky. Sin embargo, a pesar de eso, todavía lo subestima. Y en el segundo siguiente, todo lo que estaba dentro del rango visible de repente comenzó a convertirse en partículas espirituales. El suelo, las banderas circundantes, las mesas, e incluso la ropa de los 2 hombres de Kinky caídos, y los monstruos espirituales que aún vagaban en la distancia. En un instante, se convirtieron en una densa masa de partículas espirituales y se precipitaron hacia el arco de partículas espirituales de Joan. ¿Qué? ¿Cómo puede ser eso? Sarkis miró la escena que tenía ante él en estado de shock y rápidamente resistió el saqueo de las semillas espirituales de Joan. En ese momento, sintió que le sería muy difícil condensar la flecha sagrada. En este momento, parece que todas las semillas espirituales han sido saqueadas por Joan. ¡Qué concentración espiritual tan aterradora! Está saqueando por la fuerza incluso el medio ambiente que lo rodea. Sarkis no tenía ninguna duda. Si se coloca en el mundo espiritual, Joan puede saquear por la fuerza el cuerpo espiritual de Shinigami, y si se coloca en Hueco Mundo, habría un signo de interrogación sobre si Ouyou puede mantener la seguridad del cuerpo. Temo que esto ya no sea una clase de concentración y absorción de partículas espirituales, sino una dependencia absoluta de las partículas espirituales. Capítulo 13 Samphail. Anteriormente, Sartoris todavía estaba adivinando quién podría ser Joan, ya que también era del 10º rango. Ahora, realmente obtuvo la respuesta. En lo que sobresale es en la habilidad principal del maestro Kinky, la absorción de partículas espirituales. De repente, Sartoris recordó, no era de extrañar que Joan fuera capaz de aplastar la flecha sagrada que volaba hacia él con sus propias manos. No fue bloqueado por sus manos desnudas en absoluto, pero en el momento en que el otro lado la flecha sagrada fue disparado, Joan usó su poder espiritual para saquear las partículas espirituales de la flecha, haciendo que la flecha desapareciera inmediatamente y reapareciera como si hubiera sido cortada y explotada. Al pensar en esto, Sartoris no pudo evitar tragar saliva. Esto es demasiado exagerado. ¿Realmente hay alguien que pueda cultivar la absorción de Kinky hasta este punto? Me temo que esta es la cima que un maestro Kinky tradicional puede alcanzar. Desde que Iwatch otorgó las sagradas escrituras, Kinky pudo haber sido capaz de dividirse en diferentes bandos. Uno de estos bandos es la facción tradicional de los Kinky, que se basa en la capacidad de absorción de Kinky. Sus principales técnicas de combate son la cruz de Kinky, la flecha sagrada, el arco y la flecha, y otras habilidades como el Irenkyaku y el Blood. El segundo es el campamento de Sternritter, que despierta su propio poder espiritual después de recibir las sagradas escrituras de parte de Iwatch. Después de obtener las sagradas escrituras, se estimulará su poder específico de las sagradas escrituras.
Al mismo tiempo, después de utilizar el cuerpo sagrado, el poder de las sagradas escrituras y el poder tradicional del maestro Kinki se verán enormemente potenciados. Se puede decir que la mejora general del destructor tradicional y, al mismo tiempo, el estilo de combate se basa más en el poder de las sagradas escrituras. Hasta donde sabe Sartoris, el Sternritter Kilgeopie debería ser quien cultivó la habilidad de absorción de Kinki del maestro Kinki hasta el máximo nivel. Sin embargo, incluso él necesita ser bendecido con el poder de las sagradas escrituras después de abrir el santo sacramento, para poder alcanzar el nivel de absorción que Johan ha alcanzado. Sin embargo, en este momento, Johan lo ha hecho directamente. Poderoso. Él está realmente en un nivel diferente cuando se trata de saquear partículas espirituales. Este Johan, una vez que apruebe el examen, seguramente atraerá la atención de su majestad el rey Iwatch, y se le otorgarán las sagradas escrituras, y se convertirá en un caballero Sternritter. Sartoris estaba seguro y su corazón estaba muy excitado. Entonces en ese momento, sintió que estaba presenciando el nacimiento de una leyenda. Y en ese momento, el alcance de la absorción de Kinki por parte de Johan se expandió inmediatamente y continuó expandiéndose. En un abrir y cerrar de ojos, todos los escuadrones de Kinki que venían desde lejos fueron capturados. Entonces, de repente, uno de los miembros del escuadrón Kinki disminuyó la velocidad abruptamente y descubrió que ya no podía controlar el flujo de partículas espirituales, e incluso se detuvo después del fracaso de Irenkyaku. ¿Qué pasó? No puedo realizar la absorción de Kinki. No hables de Kinki, las partículas espirituales están desapareciendo en el aire, ni siquiera puedo hacer los pasos del viento. Todos los maestros de Kinki presentes estaban conmocionados y no sabían qué había sucedido. Al mismo tiempo, también se sorprendieron de que el monstruo espiritual que los perseguía en ese momento también se había disipado extremadamente rápido y había perdido su forma. ¿Qué pasó al final? Esta sensación, parece como si alguien estuviera saqueando las partículas espirituales de la zona. Esto es increíble. ¿Cómo puede alguien absorber a Kinki hasta este punto? Sin embargo, en ese momento, el Kinki que estaba al frente descubrió la dirección en la que fluían las partículas espirituales y vio que todas las partículas espirituales en el área circundante fluían en una sola dirección. Y allí, alguien permanecía en silencio. Es esa persona. Está absorbiendo las partículas espirituales para saquear a todos los Kinki en todo el campo. ¿Qué hará? Todos quedaron sorprendidos. ¿Es realmente cierto que existe alguien que pueda saquear Kinki hasta este punto y solo? Pero en ese momento, Johan ignoró por completo la sorpresa del otro Kinki. En el momento en que comenzó la absorción, un enorme arco espiritual apareció de repente y de inmediato condensó innumerables Elite Fail flechas sagradas de destrucción. Entonces empezó a ajustar su puntería. No me culpes, no soy muy bueno en precisión, así que solo puedo hacer este tipo de ataque aleatorio. Elite Fail. Significa flecha sagrada en alemán, el sonido cayó. Innumerables flechas sagradas azules destructivas se elevaron hacia el cielo y abrieron fuego intensamente. La densidad era tan abrumadora que Johan llegó a disparar más de 1000 arcos y flechas en un solo encuentro. Sartoris se sorprendió nuevamente. Explosión rápida. Su número ha superado los 3000 disparos y el número sigue aumentando. Es posible que quiera concentrar todas las partículas espirituales saqueadas de esta zona en una flecha sagrada y dispararla. Es simplemente una velocidad increíble. Desde el punto de vista de Sartoris, sin mencionar a los caballeros ordinarios, incluso los caballeros de la Cruz Estelar podrían no ser capaces de realizar las aterradoras explosiones de fuego que lanza Johan. En apenas 10 segundos, las descargas de flechas ya habían superado las 10.000, y dispararon indirectamente en un ángulo de 45 grados, cubriendo todo el cielo. Y luego, como una fuerte lluvia, fluyeron hacia el Kinki que regresaba al campo y llevaron a cabo una ronda de bombardeos aéreos. En un instante, todos los Kinki en el suelo fueron atacados a tiros y no pudieron volver a levantarse. Después de hacer todo esto, Johan inmediatamente retiró sus manos y el arco espiritual en su mano desapareció silenciosamente. Pero en este momento, había una grieta. De hecho, la cruz de Kinki que llevaba en la muñeca quedó directamente destrozada.
Sartoris fue sorprendido por detrás, la cruz de Kinky no pudo soportar las enormes partículas espirituales que había recogido. No hay duda de que este es el estándar de un Sternritter, porque solo el rango de caballero de la cruz estelar dedicará una cruz de destrucción según su propio poder. Capítulo 14. El héroe 1. Después de que Johan se detuvo, Sarkis permaneció detrás de él en estado de shock durante mucho tiempo. Después de estar sorprendido por un largo tiempo, finalmente recuperó la conciencia, corrió al lado de Johan y solo pudo hablar. Johan, golpeaste fuerte. Lo dije todo, en medio de la evaluación, matar no está permitido. Por supuesto, a tu nivel, no es imposible modificar un poco las reglas. Las reglas están muertas y la gente está viva. Sarkis vivió una vida extremadamente transparente, y Kinky con un talento aterrador como Johan seguramente se convertirá en un caballero de la cruz estelar. Incluso si es una violación, no hay daño en denunciarlo, Johan aún puede pasar. Lo que Johan Bach quiere es reclutar una fuerza de combate fuerte. Mientras tu poder de combate sea lo suficientemente fuerte, no importa cómo te unas. Sin embargo, al escuchar esto, Johan simplemente negó con la cabeza. No maté a nadie. He controlado deliberadamente el poder de la flecha sagrada destructiva. Este nivel de flechas espirituales no es suficiente para matar a este grupo de maestros de Kinky. Y algunos de ellos bloquearon mi ataque con equipo de sangre, y vendrán pronto. Mira, el resto de la gente ya ha llegado. Johan acaba de terminar de hablar. Y seguramente al otro lado del campo de batalla, decenas de maestros Kinky han regresado con cuerpos exhaustos. Sus ropas ensangrentadas eran lo suficientemente fuertes para soportar los disparos aleatorios de Qianji. Sin embargo, cuando vio a Johan todavía de pie en la línea de meta, sintió una gran decepción. Estaban a punto de calificar para convertirse en semicaballeros, pero Johan frente a ellos los separó como un foso. Aquellos maestros Kinky que resistieron sus ataques, Johan simplemente sonrió y dijo: «Felicidades, has llegado al final. Si puedes tomar la iniciativa de abandonar el cebo falso, te dejaré pasar». Y después de oír eso, no reaccionaron. Johan se tocó la barbilla. «Lo siento, no me expliqué con suficiente claridad. He completado la evaluación y he entregado la medalla, pero no hay ningún cebo falso. Entonces no hay otro camino que atacarte indiscriminadamente. Tuve la suerte de resistir esta ola de ataques, así que si dejas el cebo falso, podrás seguir adelante conmigo. Por supuesto, si te niegas no hay nada que puedas hacer, no espero esto, es una orden». A medida que las partículas espirituales se fueron traduciendo lentamente, algunos Kinky comenzaron a «Ríndanse, ríndanse. Abandonemos el cebo falso». Antes de que Johan terminara de hablar, los señores Kinky restantes sacaron el cebo falso y lo lanzaron sin dudarlo. Pensaron que quedarían eliminados de la competencia contra el equipo de Johan, pero no esperaban clasificar. Por un momento, sintieron que habían escapado de un desastre. Después de verlos lanzar el cebo falso, Johan se giró y miró a Sarkis y dijo: «¿Cómo? ¿Podemos anunciar el resultado?» Sarkis asintió. «Anuncie que todos ustedes serán promovidos a semicaballeros después de pasar esta evaluación de reclutamiento». En ese momento, la voz del sistema salió de la mente de Qianji. Timbre. «Felicitaciones al anfitrión, ha alcanzado los requisitos máximos para la misión de inicio de sesión. Empiece a iniciar sesión ahora, el tiempo de inicio de sesión es de 10 segundos, salir a la mitad se considera un fracaso». 10. 9. Johan esperó hasta que se completara el inicio de sesión. En ese momento nadie se dio cuenta de que un hombre enorme apareció de repente desde el borde del campo de batalla. Es un señor de Kinky que proviene del equipo de evaluación adyacente y, como él, también es del 10º rango. Uno de los futuros caballeros de la Cruz Estelar, el texto sagrado representa esa máscara masculina. En ese momento, dio un paso adelante usando Irenkyaku, y su velocidad fue muy rápida, y llegó al tercer cuadrado del equipo de evaluación en un instante, y entró en el lugar donde Johan había disparado flechas al azar antes. Aquí, había muchos Kinky que fueron derribados por Johan, y muchos de ellos estaban gravemente heridos y luchando, pero la mayoría de ellos estaban inconscientes. La expresión de Mask de masculine se congeló, luego sus ojos se posaron en uno de los Kinky. Era un hombre bajito, como un niño.
Su nombre es James y es compañero de equipo de Mask en Kinky. Los dos hablaron antes de que ascenderían juntos como equipo de Kinky y se convertirían en Star-Crossed Knights. En el libro original, ambos se convirtieron en caballeros de la Cruz Estelar, y tenían el poder de ese, que es la capacidad de apoyar a los héroes. James puede usar solidaridad para alentar a Máscara, y el poder inspirador de Máscara puede mejorar enormemente en un corto periodo de tiempo. Lamentablemente, Joan rompió esta combinación aquí. Los disparos aleatorios hicieron que el pequeño James perdiera su oportunidad de ascenso. Mask abrazó rápidamente a James, frunciendo el ceño. «James, ¿estás bien?» Al principio, fue atacado por el niño monstruo espiritual varias veces en medio de la evaluación, y también fue atacado por la flecha destructiva sagrada de Joan. James estaba muy débil en ese momento. «Primero, señor. Yo, tal vez no pueda acompañarte hasta el final. Por favor, debes unirte a los caballeros, y convertirte en un caballero de la Cruz Estelar, y hacer realidad nuestros sueños». Mask de Masculine estaba muy enojado, y había una luz feroz sin precedentes entre sus cejas. «Oms. ¿Quién te hizo daño de esta manera?» Conocía la fuerza de James y, aunque su talento no era tan bueno como el suyo, pasar la segunda ronda de evaluación no fue un problema y era imposible que cayera aquí. Fue alguien del equipo evaluador quien nos disparó y nos derribó indiscriminadamente. Sí, es esa persona. Mientras hablaba, James levantó lentamente su mano derecha y señaló en la dirección donde estaba Joan en la línea de meta. Al ver a Joan, la expresión de Mask se congeló por un momento, luego resopló con frialdad. «Veo. ¿Es este el villano? Está bien, James, te vengaré. Después de todo, luchar contra el mal es lo que hacen los héroes». Después de terminar de hablar, una vena poderosa apareció inmediatamente en todo el cuerpo de Mask. Bloquea Vene. Al inyectar semillas espirituales en tus propios vasos sanguíneos, puedes mejorar enormemente tus habilidades físicas. El atuendo sangriento puede aumentar el poder del ataque. El equipo de sangre fija puede mejorar la defensa. Desafortunadamente no se pueden utilizar al mismo tiempo. El siguiente momento. El cuerpo de Mask de Masculine se precipitó hacia adelante a gran velocidad y se dirigió directamente hacia Joan. Capítulo 15. El héroe 2. 10. 9. 1. Cuando el sistema de cuenta regresiva terminó, se envió nuevamente un recordatorio a la mente de Joan. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, ha completado la tarea de inicio de sesión limitada. El sistema está evaluando la misión. Los niveles de misión se pueden dividir en 4 niveles. S, A, B y C. S es el nivel más alto y C es el nivel más bajo. El sistema ha sido clasificado. Tu nivel para completar esta tarea de inicio de sesión limitada esta vez es A. Recompensa de misión de inicio de sesión limitada. Equipo de sangre completo y coexistencia de equipo de sangre. En un instante, una gran cantidad de conocimiento fluyó en la mente de Joan. Los párpados de Joan temblaron y en un momento sintió como si el espíritu de su cuerpo hubiera sido atraído por algo y comenzara a moverse. El poder del Bloodgear, que también es una de las habilidades básicas de Kinky. Al igual que absorben partículas espirituales, los maestros Kinky de sangre pura generan sus propias habilidades, que son una de las habilidades básicas de Kinky. Sin embargo, el maestro mestizo Kinky no sabe cómo utilizar el Bloodgear y el Bloodvene, pero se pueden aprender a través de la práctica adquirida. Antes de eso, Joan también podía usar el Bloodgear, pero desafortunadamente, solo estaba al nivel de un Kinky común. Según una estimación aproximada, incluso el nivel más bajo del nivel maestro es extremadamente vacilante. Sin embargo, a través del sistema de inicio de sesión en este momento, sintió que su equipo de sangre había mejorado de manera increíble, superando directamente la etapa de maestría, la etapa de gran maestro y alcanzando la perfección. Inyectar semillas espirituales en las arterias para activar los latidos del corazón, mejorando así enormemente la capacidad de ataque, e inyectar semillas espirituales en las venas para fortalecer las defensas de la piel. No puedes conseguir ambos. Sin embargo, la habilidad coexistencia de engranaje de sangre le permitió a Joan inyectar semillas espirituales en las arterias y venas al mismo tiempo. En un instante, una gran cantidad de partículas espirituales se inyectaron en las venas de Joan.
El poder espiritual siguió el flujo de la sangre arterial e hizo que su corazón latiera fuertemente, y un patrón azul tenue que trazaba las venas debajo de la superficie de la piel cubría el cuerpo inmóvil de Joan como una montaña. La sensación del poder del Bloodheart hizo que Joan se sumergiera completamente en él. Una sensación maravillosa. En ese momento, Joan sintió el éxtasis que acompañaba el aumento de poder, como si hubiera un poder asombroso en su cuerpo que pudiera desatarse. En ese momento, Saakis, que todavía estaba al lado de Joan, sintió un temblor en los párpados y solo pudo mirar a Joan. Los patrones de uso de Blood aparecieron en la piel de Joan y, al mismo tiempo, la densidad de las partículas espirituales lo sorprendió. Es un Bloodheart estable. Además, ¿qué es esta aterradora densidad de partículas espirituales? Saaki sintió que la apariencia actual de Joan parecía como si estuviera cubierta con una capa de armadura de partículas espirituales de alta concentración, y su poder defensivo era impactante solo de mirar a simple vista. Como todas las áreas expuestas de su cuerpo, tenían un patrón azul tenue que trazaba las venas debajo de la superficie de la piel. Además de la absorción de Kinky, no esperaba que este hombre fuera tan bueno con Bloodheart, realmente sabe cómo esconderse. No, esto es un latido del corazón, porque hay un engranaje Bloodvene. Saakis quedó atónito. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo usar Blood y Bloodvene al mismo tiempo? ¿Cómo es posible? Saakis se frotó los ojos y los volvió a abrir, sin poder creerlo. Sintió que tal vez había malinterpretado lo que había sucedido. ¿Cómo podía usarlos a ambos al mismo tiempo? En este caso, Saaki se acercó a Joan, queriendo sentirlo más claramente. Y en este momento, en dirección a la plaza, hubo una repentina absorción de Kinky. ¿Qué? En ese momento, las poderosas partículas espirituales cubrieron de inmediato el punto final que tenían frente a ellos. Saaki y Joan quedaron atónitos, pero no se dieron cuenta de lo que había sucedido. Un gigante los cubrió a ambos inmediatamente. Eres malvado. El héroe de la justicia ha venido a derrotarte. Patada de estrella. Explosión. En ese momento, la pupila de Saaki se encogió repentinamente, luego vio a Mask de Masculine pateando el cuerpo de Joan hacia un lado con ambos pies en el aire. La imagen que parecía congelada estalló de repente con un efecto sin precedentes y todo, incluido él, salió volando. Entonces, bajo la aterradora explosión, el cuerpo de Joan fue inmediatamente lanzado al aire, antes de caer al suelo a decenas de metros de distancia, con una horrible explosión. ¿Qué? Saaki se sorprendió y rápidamente levantó la cabeza para resistir el impacto. Y después de eso, incluso entre el humo, vio a Mask con su enorme cuerpo sonriendo. Ah. Fuiste tú, el villano, quien disparó flechas al azar a James. Desafortunadamente, el amigo del héroe fue derrotado por el villano. Noche estrellada. Levantó las manos como un luchador, mostrando su gran fuerza, para luego volver a explotar sin esperar la reacción de los presentes. Corrió al lugar donde Joan había caído a una velocidad extremadamente alta y continuó atacando a Joan. El refuerzo de su cuerpo con Blood hizo que sus ataques fueran tan pesados como montañas, y cada vez que golpeaba, el suelo temblaba. Saakis, que vio esta escena, quedó atónito y conmocionado, pero luego reaccionó de inmediato. Detener. Se fue en un instante y al mismo tiempo se puso en contacto con los demás caballeros de evaluación presentes. De hecho, sin su recordatorio, la repentina batalla ya había atraído a los equipos Kinky y a los caballeros que supervisaban las pruebas de las otras fuerzas. Los rostros de los 5 caballeros supervisores cambiaron y se pusieron en marcha de inmediato. Pero la enorme flecha sagrada destructora explotó, provocando que Mask, que todavía estaba atacando a Joan en el suelo, fuera derribado. Después de ser golpeado por 5 flechas espirituales al mismo tiempo, Mask fue empujado al aire, a pesar de pretender tomar represalias con sangre tranquila en ese momento. Luego, cuando tomó represalias, los 5 caballeros de evaluación lo reprimieron de inmediato, dejándolo incapaz de moverse. Saakis parecía severo y resopló con frialdad. Máscara. ¿Estás loca? Atacando a otros estudiantes arbitrariamente, ¿quieres ser juzgado por la medalla de caballero? Máscara resopló fríamente, todavía luchando. ¿Qué juicio? Tarde o temprano, me convertiré en el caballero Crostar de su majestad. Solo su majestad puede juzgarme.
Desafortunadamente, los 5 caballeros de evaluación lo reprimieron con Bloodbane y no pudo liberarse en absoluto. En ese momento, James llegó cojeando a lo lejos, vio que Mask estaba reprimido y luego gritó con preocupación: «Señor. Usted se convertirá en el maestro Kinky del caballero Crostar, no puede ser reprimido aquí. Venir». Por un momento, Mask pareció haber excedido sus límites, y de repente usó la fuerza, como si rompiera los límites de su cuerpo, y se liberó de la supresión de los 5 caballeros de evaluación y los derribó directamente en el aire. La justicia nunca prevalecerá. Aunque no tenían personalidades sagradas, la cooperación entre ellos en este momento ya había comenzado a mostrar signos del poder de las personalidades sagradas. Nota: en el próximo capítulo explicaré más sobre James y Mask de Masculine si encuentras algunas contradicciones sobre su fuerza antes de conocer a Iwatch, al menos lo que se sabe hasta ahora, ya que todavía hay misterio. Capítulo 16. Mi hombre. Parece que Mask había sido motivado por algo, y su poder aumentó repentinamente en ese momento. El repentino aumento de poder espiritual puso a prueba a los 5 caballeros frente a él, y no pudieron reprimirlo, sino que fueron derrotados. Este hombre, ¡qué monstruo! Blood a este nivel incluso supera a un caballero ordinario. Los rostros de los 5 caballeros representados por Sarkis habían cambiado. Aunque las otras habilidades de Mask de Masculine como Kinky no son muy prominentes, su atuendo sangriento de Blood es verdaderamente único. Lo que acaba de decir no carece en absoluto de fundamento. Este hombre está verdaderamente calificado para ser un caballero de la Cruz de la Estrella. Entonces los caballeros evaluadores que habían pensado en este asunto durante algún tiempo se detuvieron. Mask, que vio la oportunidad, sonrió y saltó de inmediato. Un enorme arco espiritual apareció en su mano derecha y, de repente, lo tiró. Las densas flechas sagradas se dispararon hacia el cuerpo de Joan. Justicia, ven malhechor, muere. Sarkis quiso detenerlo con sus manos, pero descubrió que los otros caballeros evaluadores no se habían movido y su rostro cambió inmediatamente mientras hablaba en voz alta. ¿Qué estás haciendo? Date prisa y detén a este gran alborotador. Este hombre está realmente loco. Pero los 4 caballeros residentes se mostraron indiferentes y uno de ellos habló inmediatamente: olvídalo, Sarkis. Eso también lo puedes ver. Aunque este hombre más que es arrogante, su fuerza reside en eso. Con este nivel, es casi seguro que se convertirá en un caballero de la Cruz Estelar. Si quiere volverse loco, que se vuelva loco. Es solo una pelea sin importancia contra un Kinky, no hay necesidad de una batalla tan grande. ¿Contra el futuro caballero de la Cruz Estelar? No te equivocas, ¿verdad? Como caballeros de la Cruz Estelar, conocen bien las reglas internas de los caballeros. Mientras seas lo suficientemente fuerte, todo lo que hagas estará bien. Césped. Al oír esto, Sarkis quedó atónito y no pudo dejar de hablar después de eso. ¿Sabes quién atacó? Su nombre es Joan, y también es una persona de 10º grado, y según mi evaluación, tiene más posibilidades de convertirse en un caballero de las cruces estelares que Mask. ¿Qué? Las palabras de Sarkis cambiaron los rostros de los otros 4 caballeros evaluadores. Tiene más posibilidades que Mask de convertirse en un caballero de la Cruz Estelar. Después de escuchar eso, inmediatamente se dieron la vuelta y descubrieron que Mask había desatado una ronda de Illic Fail hacia la ubicación de Joan, y sus rostros temblaron. El Joan que mencionaste es... ¿podrá sobrevivir aún? No hace falta decir que la producción de Mask es realmente terrible. Después de esta ronda de producción, los pocos caballeros evaluadores representados por Sarkis quizás no puedan resistirse. Pero en ese momento, a lo lejos, las otras fuerzas de Kinky se sintieron atraídas por la escena frente a ellos. Kangdu observó todo esto en silencio y pensó un poco en el poder de la armadura sangrienta de Mask. Los 5 caballeros oficiales no pueden reprimirlo. Es un enemigo formidable. Desafortunadamente, desde el punto de vista de Kangdu, este nivel de equipo de sangre y flechas sagradas destructivas no pueden penetrar su equipo de sangre fijo. Por otro lado, Bambieta también vio esta escena y quedó atónita. Este hombre ha sido severamente golpeado. Realmente se lo merece. Ella dijo eso, pero Bambieta aún así le lanzó una mirada. ¿Debería intervenir o no?
Me mintió sobre su nombre y hay muchos hombres guapos en el mundo, no debería involucrarme en problemas por un hombre. Pero también se disculpó por sus acciones, ¿verdad? Podría haber sido golpeado hasta la muerte de esta manera. Mientras pensaba en esto, Bambieta se sintió más perturbada. Entonces, ¿qué? ¿Hay algún conflicto entre ustedes dos? Sabía que nadie podría soportar a una mujer mal hablada como tú. De repente, alguien habló a su lado. Cuando Bambieta giró la cabeza, vio que era el Kinky al que había llamado feo en un principio. Recordó que su nombre era Thor. ¿Eres tú? ¿Cuál es el conflicto? Feo. No me hables, tengo los ojos sucios. Bambieta parecía disgustada. Thor no estaba enojado, sino que parecía estar sonriendo. ¿No es así? Antes de eso lo vi guapo y lo seduje. Ahora que la otra parte está en problemas, pero tienes demasiado miedo de tomar alguna acción, ¿realmente tienes tanto miedo, máscara? ¿Qué dijiste? Bambieta entrecerró los ojos ligeramente y miró a Thor con ojos peligrosos. ¿Buscas la muerte? Excrementos de animales. Si quieres morir, puedo concedértelo aquí. Al oír esto, Thor no se preocupó y simplemente se encogió de hombros. No me importa si busco la muerte o no, tu hombre se está muriendo. De repente, la cara de Bambieta se puso roja, su corazón empezó a latir más rápido y hubo ondas en su corazón. ¿Qué, hombre? Al ver esta escena, Thor se congeló por un momento. De repente sintió que esta Bambieta tenía doble personalidad. Cuando la vio por primera vez, Bambieta estaba seduciendo a Johan. Johan pensó que Bambieta era ese tipo de mujer sucia. Como resultado, su cara se sonrojó cuando dijo tu hombre. ¿Demasiado puro? Pero esto no le impide utilizar tácticas agresivas contra Bambieta. ¿Qué? ¿Dije algo malo? ¿No dejaste que este hombre viniera a tu habitación a buscarte antes? ¿Quitarse los pantalones ahora y negar su conocimiento? Si no haces nada, morirá. Parece que no eres mucho más que eso, eres extremadamente temperamental o tienes demasiado miedo a la muerte. Cuando Bambieta escuchó esto, de repente dio un pisotón. No soy despiadado y no le temo a la muerte. A ese tipo de hombre grande que solo puede usar la fuerza bruta le dispararé en minutos. ¿Quién no dice grandes palabras? Tu hombre casi ha sido golpeado hasta la muerte y no te he visto moverte. Bufido. Bambieta resopló fríamente, y de repente salió, dirigiéndose hacia el campo de batalla, queriendo intervenir en la batalla. Al ver esta escena, Thor sonrió. Así es, vamos. Para tratar con un hombre como tú, que solo tiene poder pero no mente, Thor siente que no necesita hacer nada en absoluto. De repente, Bambieta giró la cabeza y su rostro se sonrojó insoportablemente. Él todavía no es mi hombre. Su orgullo no le permitió menospreciarse. No es como si quisiera ayudarlo o salvarlo, bastardo. Parecía que estaba explicando algo. Después de terminar de hablar, Bambieta hizo un movimiento rápido. Thor se congeló por un momento. Abrió la boca queriendo decir algo, pero no pudo. No me importa si es tu hombre o no. Thor solo quería desahogar su ira. Cuando pensó que Mask estaba aquí, lo reconoció. Este hombre tiene reputación de monstruo. Thor no sabía el alcance de la fuerza de Bambieta, pero la prisa por enfrentarse a Máscara era una idea estúpida. En su opinión, un hombre como Mask se convertirá en un caballero de la Cruz de la Estrella tarde o temprano, y eso es diferente a ellos. Sin embargo, Mask, que salió corriendo, disparó una enorme flecha sagrada en un instante, y con una mirada firme, la disparó hacia Mask. Auge. La enorme flecha sagrada destructiva voló y golpeó a Mask directamente en la distancia, y la enorme explosión arrasó todo lo que tenía frente a ella como una tormenta. Este poder aterrador hizo temblar el suelo. Al ver esta escena, las pupilas de Mask se contrajeron de repente. ¿Qué? Él quedó atónito. ¿Qué clase de poder es este?